El día amaneció con ese frío limpio que deja la lluvia cuando por fin se va. En la vecindad de la calle Peralvillo, en la Ciudad de México, los tendederos amanecieron cargados de enaguas y camisas blancas, la piedra de lavar aún húmeda y el olor a anís y epazote subiendo desde las cocinas. Amalia, la mayor de las 5, tanteó con el bastón el borde del escalón y sonrió cuando sintió el sol tocarle el pómulo derecho. Conocía el patio por el sonido, el rezongo del carrito del afilador, la cubeta de lata contra el brocal del pozo, el taconeo rápido de Tomasa que siempre parecía llegar tarde a todas partes, aunque jamás lo estuviera. A esa hora, Belén ya había colocado sobre la mesa baja el marquito de madera que usaban como pizarra braille. No era una pizarra en forma estricta, sino una tabla con orificios y un punzón de costurera al que habían hecho punta con papel de lija. Rosalba templaba agua en la estufa de petróleo y Julia deslizaba entre los dedos los rebozos recién planchados, buscando con las yemas cada nudo para comprobar que ninguno se hubiera soltado. Si una hebra estaba floja, se oía el clic tímido de la uña corrigiendo, y luego el suspiro aliviado de todas. Esos nudos no eran capricho. Cada grupo de nudos, alineado a cierta altura, representaba una letra del alfabeto braille. Habían inventado una manera de llevar palabras en el cuerpo. «Acuérdense», dijo Amalia, «hoy no vamos al mercado. Nos retratan en el estudio de la calle República de Guatemala. El señor Ocaranza dijo que nos quiere bien compuestas y derechas, como si el aire tuviera regla». «¿Y para qué la foto?», preguntó Tomasa, de Oaxaca, que se había acostumbrado al DF, pero no a las preguntas sin respuesta. «¿Para que crean las señoras del patronato que no nos comemos el dinero?», Belén sonrió, ladeando la cabeza. «Para que quede en el papel lo que ya somos en el patio, trabajadoras, y para que el día de mañana nadie diga que fuimos limosna. Desde hacía 2 años, las 5, 3 ciegas de nacimiento, 2 que habían perdido la vista por tracoma y diabetes, mantenían una caja de ahorro con otras vecinas. Vendían trenzas de palma, agujetas, escobas, rebozos con relieve, y cuando había encargo, hacían bolsas con retazos para las sirvientas de la colonia Roma. Belén llevaba la contabilidad con una cartulina perforada en la que cada agujero representaba una moneda. Rosalba guardaba en una caja de galletas los recibos de carbón y petróleo, con un hilo de coser atravesando los talones para que no se perdieran. Amalia hablaba con los proveedores. Había aprendido a escuchar la vacilación del que quería pasarse de listo. Julia tenía el oído más fino para detectar la tensión de un nudo bien hecho. Tomasa, la más joven, era rápida. Iba y venía de la escuela nocturna, donde una maestra, paciente como una aguja, les enseñaba lectoescritura braille y un poco de números. La foto había sido idea de la maestra. «Si van a pedir un préstamo solidario para el tinaco», dijo, «vayan con pruebas. No del llanto, del oficio». Retratarse costaba dinero, pero el estudio les dio descuento porque la esposa del fotógrafo compraba escobas de su taller. Salieron del patio en fila, sujetándose con un código propio. Mano izquierda en el hombro derecho de la de adelante, 2 golpecitos que significaban alto, 3 que significaban charco. Cruzaron la calle al ritmo de la ciudad, carros de mulas, tranvías eléctricos chirriando en la curva, organilleros tocando una polca cansada. El sol de otoño de 1925 no quemaba, aclaraba. En el estudio olía a químicos y a polvo de cortinas. El fotógrafo, un hombre de bigote bien peinado, con chaleco, quiso acomodarlas de pie, mirando hacia esa esquina. Amalia pidió una silla. «Nosotras sentadas, por favor, que se vean las manos. Sin manos no hay oficio». «Puede verse mal», dijo el hombre. «La gente prefiere el retrato limpio». «Limpias somos», dijo Rosalba con la voz mansa. «No muertas». El fotógrafo cedió.
Puso una silla para Amalia y banquitos para las demás. Ellas hicieron el resto, posaron como se conocían desde adentro. Amalia al centro, la espalda recta, Rosalba a la derecha, con los dedos en el regazo, apoyándose apenas en el bastón, Belén a la izquierda, la pizarra sobre las piernas, Julia detrás, con el rebozo cruzado, Tomasa en el borde, cerca del suelo, como lista para levantarse si el agua se acababa. El telón del fondo era una pintura de jardín con columnas falsas. Nadie se engañó. Su paisaje era otro, pero aceptaron el teatro porque a veces hay que usar el marco de otros para poner lo propio. «Así está bien», dijo el fotógrafo. «Ahora, quietas». Antes del disparo, Belén tocó con el índice la fila de nudos en el borde del rebozo de Amalia. 3, 1, 1. Luego señaló los suyos. 2, 3, y así hasta completar una frase que habían tejido entre las 5. Cada rebozo llevaba una parte, de modo que, vistas juntas, las piezas se leían como manifiesto. No eran letras bordadas, eran nudos en posiciones medidas con el mismo sistema Braille que aprendían en la escuela nocturna. Nadie en el estudio, salvo ellas, sabía que estaban escribiendo. «¿Y si no se ve?», susurró Tomasa. «No hacemos esto para que hoy nos vean», respondió Amalia. «Lo hacemos para que cuando alguien pueda acercarse a ver bien, entienda». El fotógrafo cortó la luz por un momento para preparar la placa de vidrio. Cuando volvió a entrar el brillo, Belén tomó el punzón y sobre el cartón escribió en braille las fechas y el motivo. Solicitud de préstamo para tinaco. Trabajo de mujeres ciegas. No limosna. Guardó el cartón en la bolsa interior del rebozo. Rosalba extendió la palma, tocó la muñeca de Julia y sonrieron las 5 con esa sonrisa quieta que no se hace con la boca sino con la frente serena. «Ahora», dijo el fotógrafo. «Un segundo». El clic del obturador fue suave, pero para ella sonó como un portón que se cerraba bien, algo que quedaba a salvo. Al salir, la ciudad siguió su ruido de fondo. En el camino de vuelta, tomaron pulque rebajado con canela en un figón donde dejaban pasar a mujeres solas sin hacerles cara. Julia recontó las monedas en la mesa con una precisión que ni Paquito, el tendero, lograba con la báscula. Tomasa tarareó la marcha que les enseñaban en la escuela, no para la guerra, sino para el paso parejo de las cosas. Por la tarde, en el patio, Amalia reunió a las vecinas. Leyó con los dedos, pausada, y las demás oían el rasp del punzón en la madera como si fueran tamborcitos. El plan era sencillo. Con el préstamo comprarían un tinaco para el patio. Nadie volvería a bajar cubetas al pozo de noche. Harían turnos de vigilancia para que ningún borracho se robara el grifo. Pondrían un letrero. Agua de todas, y debajo más pequeño, ciego no significa mudo. «Nos dirán locas», advirtió Rosalba. «Nos dirán que qué sabemos nosotras de tuberías». «Sabemos de constancia», respondió Amalia. «Una tubería también es constancia. Llevar algo de un lugar a otro sin que se pierda. Como hacemos nosotras con el dinero, con los nudos, con la fe en que esto sirve». Esa noche, cuando el patio se recogió, quedó un ruido pequeño. El punteo de Belén, agregando una línea más a la frase escondida en los rebozos, y un ruido hondo, la respiración de 5 mujeres que habían decidido no ceder la palabra dueña. Al día siguiente, el estudio entregó una copia en papel tamaño tarjeta postal. La foto mostraba 5 rostros sin pudor, 5 cuerpos bien plantados, 5 rebozos. Para el ojo común no decía más. Pero ellas conocían su secreto simple. Las manos estaban donde debían estar y los nudos decían lo que debían decir. No hubo titulares, no hubo aplausos, hubo trabajo. El préstamo llegó tarde, como llegan todas las cosas que dependen de sellos ajenos, y mientras tanto buscaron otras rutas. El compadre de la esquina prestó el burro para subir el tinaco. Un fontanero joven les enseñó a cortar la rosca sin que se fuera el agua. La dueña de una casa de huéspedes compró 12 rebozos,
con relieve, que se sienten bonitos. A finales de noviembre, el agua corrió por una llave que chilló al principio, como si no quisiera salir, y luego cantó. Esa noche, Belén sacó la foto, la metió en una funda de hule y la guardó en la caja de galletas con los recibos. Amalia pasó la mano sobre la tapa, como quien bendice. Julia dijo: si un día alguien quiere saber cómo lo hicimos, que mire. Y si pregunta, ¿por qué sonreían?, que le respondan, porque sabíamos leer nuestros nudos. Nadie imaginó científicos. Imaginaban nietas. Y con esa medida se fueron a dormir. 100 años más tarde, el laboratorio olía a gel de sílice y café recalentado. En una mesa larga, bajo la luz rasante de 2 lámparas frías, Jimena, conservadora de fotografía, colocó una placa de vidrio en un soporte de espuma. No era la original del estudio, se había perdido en algún traslado o incendio menor, pero sí una copia en gelatina de plata, montada décadas después y guardada en una caja que alguien rotuló Vecindades del Centro, 1920. Tiene pliegues en las esquinas, pero la emulsión está buena, dijo Omar Químico, mirando por el loop de 10 aumentos. Y mira esto, brillos raros en los rebozos. Parecen relieves. Esteban, historiador de Trabajo y Ciudad, se acercó con su libreta de tapas negras. Había llegado a ese archivo por otra cosa, un proyecto sobre cajas de ahorro en vecindades. Pero la foto le hizo parar. 5 mujeres sentadas, bastos discretos, manos bien visibles, caras de no pedir permiso. «Acércate más», pidió. El software del escáner hizo un zoom de 800, 1200, 1600 dpi. Los nudos se volvieron montañas diminutas. No eran azar. No eran flores. Formaban patrones con espacios regulares. Jimena hizo lo que hace una restauradora cuando sospecha volumen. Apagó una lámpara, dejó la otra en rasante y movió lentamente el ángulo. Los relieves dibujaron sombras calculables. «Esto es Braille», dijo Lucía, especialista en accesibilidad, que había sido invitada ese día al laboratorio para asesorar un proyecto de tiflotecnología. Se acercó, pasó suavemente la punta de los dedos sobre la ampliación impresa en papel algodón. No hacía falta tocar el original, bastaba el volumen que la luz había revelado. No están en cartón ni en metal, están tejidos en el rebozo, y no es una sola palabra, es una frase fragmentada en 5. Silencio. Jimena sujetó el aliento. Esteban sintió ese golpe seco de cuando un detalle descompone lo sabido. Omar sonrió con incredulidad, esa que es más buena noticia que duda. «¿Puedes leer?», preguntó Jimena. Lucía cerró los ojos. No hacía falta, pero algunos lectores de Braille lo hacen para escuchar mejor los dedos. Revisó el rebozo de la izquierda, subió, bajó. Los puntos tenían desgaste, no eran nuevos, habían rozado con años de uso. «Aquí dice trabajo», anunció. «A ver el del centro, con dignidad. En el tercero, no limosna. Cuarto, agua en el patio. Y el quinto, escuela nocturna y una firma en la urna». Nadie habló durante unos segundos. No por romanticismo, sino por respeto a los datos. La frase era clara, programática, concreta. Esteban tomó aire. «Esto», dijo, «antecede por años las primeras cartillas que conocemos de alfabetización en Braille para mujeres trabajadoras en vecindades. Tenemos noticias de escuelas, sí, pero no de colectivos que tejieran su manifiesto en la ropa. Y menos que lo fotografiaran», agregó Jimena. «La mayoría de estudios de la época ocultaban manos. Estas las pusieron al frente. El equipo hizo lo que se hace cuando un detalle cambia el mapa. Verificó. Buscaron en catálogos, compararon tramas de Rebozo Tenancingo y Santa María del Río para no colgarle denominación falsa. Revisaron otros retratos de vecindades. El patrón no aparecía en ningún otro. Era una invención local, funcional y política. «Hay que encontrar la vecindad», dijo Esteban. «Si el sobre dice Peralvillo,
Tal vez el patio aún exista. Media hora después, estaban parados frente a una puerta verde con chapetón gastado. Entraron pidiendo permiso. En el patio, un limonero pequeño y varias macetas con geranios. En los cuartos, radios prendidos con boleros al mediodía. Doña Chayo, vecina de toda la vida, los miró sin miedo. La gente de archivo suele oler diferente, como a polvo noble. Buscamos una historia de hace como 100 años, explicó Esteban. 5 mujeres ciegas, un tinaco, una foto. Los ojos de doña Chayo hicieron ese gesto de quien abre un cajón que creía vacío. Llamó a don Laureano, que guardaba recuerdos en forma de palabras. Entre los dos narraron, con tropiezos pero con seguridad, un relato que coincidía como engranaje con la foto. Que en ese patio había habido unas cieguitas muy trabajadoras, que un día subieron un tinaco con la ayuda de un muchacho que ahora era requete viejo, que la llave chilló y luego se volvió costumbre, que hacían rebozos gorditos para señoras de bien, que una de ellas guardaba papeles en una caja de galletas, la sevillana. La caja, dijo Jimena. La vi en el mercado de la Lagunilla, intervino doña Chayo encendiendo la mecha. Hace como 15 años. La compró un muchacho que colecciona chucherías de antes. Se llamó Toño el Timbre, así le dicen. Rastro. Lo siguieron. Toño efectivamente tenía la caja. Dentro, recibos agujereados y una foto en postcard, la misma. Esteban ofreció digitalizar todo y devolverlo. Toño aceptó con la condición de que la exposición, si la hacían, pusiera su apodo chiquito en una esquina. Trato hecho. La caja terminó en el laboratorio, abierta sobre una mesa forrada de Tyvek. Los recibos hablaban la lengua de lo modesto: carbón, aguamiel, petróleo, cal, una cuenta de fontanería por colocar llave de paso. En un recorte de periódico se leía: se inaugura en el barrio la Escuela Nocturna para Artes y Oficios. En el margen, con punzones diminutos, una frase en braille: vamos. Con la foto ampliada y los papeles en orden, el equipo redactó un informe sobrio. No cantaba hazañas, describía hechos. Jimena propuso algo que pareció pequeño y resultó enorme: hacer una copia en relieve de la frase de los rebozos para que otras manos pudieran leerla. Lucía diseñó el archivo para impresión táctil. Cuando lo probaron, sus dedos temblaron un poco. Está bien, dijo. Se siente como si te hablara alguien que no grita. El museo de barrio, sala comunitaria con paredes recién pintadas, les dio un espacio. La exposición se llamó Manos que escriben con nudos. No hubo alfombra roja, hubo sillas plegables y agua de Jamaica. Vecinas mayores llegaron con nietas de la mano. No se presentaron científicos, se presentaron trabajos. En una mesa había rebozos comunes, en otra la reproducción táctil de la frase. Lucía guiaba a quien quisiera leer con yema atenta. Doña Chayo contaba el del tinaco como quien comparte una receta de arroz, con el secreto en el fuego, no en el condimento. Una señora de 70 y tantos, doña Matilde, se quedó mirando largo la foto. Tenía los ojos nublados por cataratas incipientes. Sin embargo, reconoció algo que no dependía de la vista: la actitud. Puso la palma sobre la impresión en relieve y leyó en voz baja: trabajo con dignidad, no limosna, agua en el patio, escuela nocturna y una firma en la urna. Al terminar, cerró la mano como quien guarda una llave. Eso, dijo, también lo quisimos nosotras cuando hicimos la olla común en el terremoto. Nadie nos regaló nada. Nos ordenamos. Es lo mismo. Se limpió el ojo con la esquina del rebozo. No más que ellas lo dijeron bonito. Una niña preguntó por qué las señoras de la foto no miraban a la cámara como la gente de ahora. Lucía se agachó y le explicó que miraban sí, pero no con pupila, con postura, y que el fotógrafo, sin saberlo, les había hecho caso. Les tomó las manos. El asombro de los técnicos, ese quedaron atónitos del título fácil, no fue por magia, fue por método.
acercarse, iluminar desde un ángulo, tocar con responsabilidad, cruzar datos, volver al barrio a preguntar. Descubrieron algo que siempre estuvo ahí, que 5 mujeres ciegas tuvieron la claridad de escribir su programa de vida en lo que sabían hacer, con los materiales a la mano, hilo, nudos, rebozo, foto, y que lo dejaron a la vista de quien quisiera ver. El informe no cambió los programas escolares del país, ni derribó estatuas. Cambió una plaquita al pie de una fotografía de mujeres ciegas posando, a colectivo de mujeres trabajadoras ciegas, rebozos con mensaje en relieve, braille, trabajo con dignidad, no limosna, agua en el patio, escuela nocturna y una firma en la urna. Y con esa pequeña verdad en su lugar, otras verdades empezaron a acomodarse, en el archivo, en la vecindad, en la cabeza de quienes entraron un día a una sala a tocar la historia. Antes de cerrar la muestra, Esteban llevó la foto ampliada al patio original. La colgaron de un mecate entre 2 clavos, al lado del tinaco que ya no era el mismo. Otro, más grande, de plástico azul, pero que cumplía el mismo servicio. Doña Chayo invitó a Tole. Lucía se quedó un rato sentada en la banquita, donde quizá una vez Belén afiló su punzón. Pasó los dedos por la frase una última vez, como quien despide a una amiga que no conoció pero entiende. Si una historia vale, dijo Jimena, guardando la placa, es porque sirve para hoy. En el último momento apareció una carpeta vieja en manos de Toño el timbre. Había encontrado en el fondo de otra caja una tarjeta con punzones casi borrados. Lucía la palpó y sonrió. Gracias por traer la lupa. Nosotras pusimos los nudos. No era para científicos, era para nietas. Pero por suerte, a veces son los científicos quienes cargan la lupa a los patios. La foto regresó al archivo con una nota al reverso, leída en 2025. Ninguna de aquellas 5 mujeres lo supo. No les hizo falta. Lo importante lo supieron antes, que la dignidad también se teje, que los derechos se aprenden como se aprende un punto, con paciencia, memoria y compás. Y que una imagen puede ser casa cuando en ella caben manos que trabajan y palabras que no necesitan gritar para quedarse.